programa que hace 15 días tuvimos acerca de los patanes y nos quedamos en una parte muy interesante, pero así que no se lo pierdan. Le voy a recordar las redes sociales y la línea de mensajes el 981-111-6146 por si tiene alguna duda o algún comentario, es el momento. Pero antes de iniciar le doy la bienvenida a él. Compartan con nosotros otro miércoles, ya iniciando diciembre. En la próxima vamos a tener arbolito y todo, espero. Bueno, pero ya apenas pero ya se siente el frito, ya lo sentimos. Ya la Navidad. Ya empezamos también, ¿no? a oler a neftalina. Así es. A sacar toda la ropa guardada. ¿Ya pusiste tu arbolito? Ya. Yo empiezo ya mi lo Navidad tengo, pero todavía no lo arreglo. Ya puse mi Navidad. Está todo listo, no la voy a prender porque el recibo de la luz está excesivamente caro. Exagera, así que, ni modo, hay que ahorrar. Hay que ahorrar, dice, solo en la noche, de tal hora a tal hora y ya, mínimo. Oigan, pues bueno, vamos a dar la bienvenida. Le damos la bienvenida de nuevo, una bienvenida y una despedida a la psicóloga terapeuta Elena Mandel Lerner. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estoy triste porque te regresas a tu país. Ya quiero que vuelvas otra vez. El año próximo estaré acá. De verdad que nosotros vamos a tener la fortuna de anunciarles cuando vaya a regresar Elenita, porque creo que vale la pena que consulten, que se desprendan de unos cuantos besitos, pero con tal de una sanación interna, personal y emocional. ¿Sabes qué, Ivonne? Antes de entrar al tema, es que sí lo quiero comentar, porque la verdad es que la vez pasada la tuvimos aquí de invitada hace 15 días para hablar de los patanes y esas cosas. Pero poco hablamos de a qué vino y qué hace, muy poco. Y ahorita, por ejemplo, fuera del aire, estuvimos platicando cosas muy interesantes que ella logra a través de la psicología como de codificación. De codificación. O sea, por ejemplo, comentaba ahorita de la migraña, cómo le quita la migraña a una persona decodificándola, ¿no? Algo así. Exactamente. Y me pareció, o sea, yo esa parte no lo sabía, me pareció muy interesante que puedas tener con ella estas citas para trabajar sobre algún malestar que tengas y que te lo pueda curar, me parece increíble. Sí, es una herramienta que trabaja con hipnosis clínica reparadora, con psicogenealogía. La psicogenealogía es la construcción del árbol familiar. Entonces, de acuerdo a los síntomas, nosotros somos seres totalmente biológicos. Tenemos 4 cerebros, uno arcaico, uno medio y otro moderno. De acuerdo a las etapas de nuestro cerebro, se ven afectadas ciertas capas. Hay conflictos que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con respirar, beber, reproducirse y comer. Otros conflictos que tienen que ver con la protección. Entonces lo que está afectado tiene que ver con la epidermis y con los tejidos que cubren los órganos. Otros conflictos tienen que ver con la valoración, que tiene que ver con la salida de la cueva a cazar. Entonces ahí está afectado todo lo músculo esquelético, los músculos, tendones, ligamentos. Y la cuarta etapa tiene que ver con los conflictos de relación. Digamos que en la antigüedad, una vez que uno ya tenía el alimento cubierto, la cueva donde vivir, salía a cazar y tenía que aprender quiénes eran los enemigos con los que hacer alianzas, con los que hacer trueques y cómo cubrirse. Ahí entran todas las cuestiones más comportamentales y todos los conflictos vinculares. Entonces hay conflictos que son programantes, conflictos que son estructurantes y conflictos que son desencadenantes. Cuando una persona consulta, supongamos por una migraña, es porque la migraña ya se desencadenó. Pero hay que ir para atrás en el tiempo, ver de quién de sus ancestros ha vivido un conflicto biológico que ha dejado afectada. La migraña siempre tiene que ver con la migración. Alguien migró, hay un duelo bloqueado, cuando uno se va de un lugar, siempre algo pierde. Entonces hay vínculos que se terminan. Uno no solo se va de la colonia en la que vive, sino que deja de ver al abuelito, deja de ver a determinadas personas, cambia de colegios, entonces hay muchísimas pérdidas. Y estas pérdidas dejan huella. Uno
por supuesto, siempre se sobreadapta, hace amigos nuevos, sale adelante. Pero sigue quedando allá eso que se va arrastrando. No, lo que queda es una marca. Queda una marca que ante un nuevo pico de estrés desencadena una migraña. Entonces, los shocks biológicos, un shock biológico es una situación de estrés que han vivido tus ancestros. Esta situación tiene 4 características: es inesperada, es repentina, sin solución y sin capacidad de expresión. Este shock biológico marca un pico de estrés y eso marca un cambio en la química de tu cerebro. Ante el estrés, el cerebro genera sustancias que tienen que ver con el miedo, con la desesperanza, con la preocupación, con la impotencia, con la angustia. Entonces, ante cualquier otro pico de estrés, a vos se te van a activar esas mismas sustancias. Según sea el conflicto que sufrieron los otros, es el área que a vos te va a quedar como marcada. Y dime una cosa, porque comentabas, este es en el caso, por ejemplo, hablamos de la migraña, pero hay otros padecimientos que has tratado, ¿no? Como comentabas, cáncer. El cáncer, claro. Pero vamos al punto, por ejemplo, hoy que tiene que ver dentro de las cuestiones físicas, emocionales. Hay temas que vienen de fábrica, que vienen del árbol. Por ejemplo, el miedo, la preocupación. Hay gente que es preocupona y que desde siempre ha sido preocupona. Entonces, así como hay muchos conflictos que se generan en los picos de estrés que sufrieron nuestros ancestros, generalmente es nuestra abuela materna, porque cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, como los óvulos vienen de fábrica, el óvulo del que tú naciste ya estaba en el vientre de tu abuela. Pero dentro de lo que es el proyecto Sentido son los 9 meses antes de nacer hasta los 6 años de vida. Ahí se trata de todas las emociones que tuvo mamá, cómo mamá vivió determinadas cosas en su embarazo, porque de los 9 meses antes de nacer hasta los 6 años es la influencia fuerte de papá, desde la biología. Después la influencia de papá sigue en otros aspectos. Pero otra vez, entonces la influencia de papá es... biológicamente hablando, tiene que ver con los 9 meses antes de nacer a los 6 años de vida. Ahora supongamos que una mujer está embarazada, busca a su hijo, los dos lo buscan, están enamorados y de pronto en la mitad del embarazo el hombre se le cruzó otra. ¿Y eso qué afecta? Y entonces tiene un efecto en el tiene bebé. un efecto en la mamá, tiene un efecto en la mamá del bebé, que se desilusiona, que se siente traicionada, que se siente vulnerable, que se siente angustiada. El bebé se alimenta a través del líquido amniótico de las emociones de mamá. Entonces, tal como mamá va a vivir esta situación, es tal como el bebé lo va a vivir. Por eso siempre han dicho, ¿no? Que, ay, no llores porque tu hijo lo siente. No esto porque... Sí, pero en verdad el alma del bebé empieza una vez que está en el vientre. La vida del bebé, por lo menos la vida del alma. Entonces, supongamos que tenés un marido infiel en el periodo en que vos estás gestando a tu bebé. Luego esta niña, supongamos que sea una niña, va a tener en cualquier momento de su vida, va a padecer de celos. Va a padecer de celos, va a estar siempre vigilando, va a ser aprensiva, mirando para un lado y para el otro, a ver si la están engañando. O sea, eso ya lo va a traer desde el nacimiento. Pues es que te estoy Claro, explicando que heredás el programa de desconfianza. No, lo padre es que tú lo puedes curar. Lo podés curar. Sí, claro. Oye, y ahorita, pues bueno, ya entrando de lleno, este es un pequeño preámbulo para que tengan idea y conocimiento de todo lo que se puede curar a través de estos talleres de decodificación que uno ni se imagina, que se la pasa de doctor en doctor, tomando medicamentos que cuando te curan una cosa ya te dañaron la otra. Y esto es a través de una especie de hipnosis clínica reparadora. Y pues bueno, entrando ya de lleno a lo que es el tema, vamos a partir de que hace 15 días hablábamos de cómo identificar a los patanes y pues bueno, si usted vio el programa, qué bueno, y si no, pues lo invito a que lo vea a través de nuestra página para que le dé continuidad. Y tocamos un punto muy importante que era, o sea, ¿por qué las mujeres permitimos ciertas cosas? O sea, los patanes existen porque las mujeres de alguna manera se lo permitimos.
y viceversa, porque también hay las patanas, recuerden. Entonces, tocamos un tema muy importante y muy clave para poder salir de este enredo y de este hostigamiento quizá y sometimiento que viven una serie de mujeres, que lo permiten por temor, por el miedo. Y entonces el tema de hoy es los miedos, el miedo a soltar, el miedo al cambio, el miedo a dar ese paso, el miedo al qué dirán. Partamos, Elenita, de ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción que tiene que ver con un estado de alerta ante un peligro. Digamos, todos los animales instintivamente tienen miedo. En un niño los miedos más comunes tienen que ver con los sonidos fuertes, con el dolor, con súbitas e inesperadas. Ya como a partir de los 2 años, un niño puede tener también el miedo a la oscuridad, que tiene que ver con esta sensación de indefensión y de sentirse solo. Ahora, a lo largo de la vida, hay miedos que son reales y miedos que son imaginarios. Si yo sé que va a venir un huracán y me tengo que cubrir, el miedo es real. Pero si yo veo una serpiente en un serpentario, de pronto también me puede dar miedo. Y es irreal, porque la serpiente está ahí y es imposible que me haga nada. Claro. Entonces hay miedos que tienen que ver simplemente con determinadas imágenes y determinadas asociaciones. Entonces, ¿esto viene siendo como una emoción negativa que va vinculada a lo que es una ansiedad? El miedo es una de las partes... Digamos, no todo miedo deviene en un estado de ansiedad, pero sí todo estado de ansiedad tiene miedo y tiene angustia. Lo que pasa es que hay una situación que es más crónica. El miedo puede ser un miedo a algo. Los miedos, digamos, la única manera de vencerlos es enfrentarlos. El miedo, una vez que vos lo enfrentás, desaparece. Uno tiene miedo a dar un examen. A mí me pone muy nerviosa venir a televisión y me da miedo antes de venir. Una vez que estoy acá, se me pasó. ¿Dices en serio? ¿Sí? Lo digo en serio. No, y luego le pasa a mucha gente y luego cuando ya está agarrando es porque ya terminó el programa. No, después estoy acá y me olvido y me podría quedar 5 horas conversando. Bueno, pues vamos a brindar para que se te quite el para miedo. que se te quite el miedo, para que te relajes. Salud y el gusto además por habernos hecho un espacio. Así es. En vez de hacer maletas, pues vino a platicar con nosotros y a componer o a darles el ánimo, el valor o qué sería en este caso para que estas mujeres, porque supongo que ahorita que estuviste acá todo este tiempo has de haber tratado muchísimos casos, pero creo que hay una mayoría de las mujeres que permanecen en una jaula por el miedo a sus mismos miedos, que finalmente ese es el peor miedo, yo estuve leyendo. El miedo al miedo sí es el peor miedo y es el más importante. Tendríamos que empezar a ver primero que, digamos, todos los humanos, cuando nacemos en un estado de absoluta indefensión. Los gatos, los perros, los caballos, al poco tiempo de nacer y de terminar el periodo de lactancia, ya son autónomos. En cambio, el humano, durante los 2 primeros años de vida y mucho más, son absolutamente dependientes. Entonces, el primer vínculo que un bebé tiene con la mamá o con el que desempeñe la función, puede ser también un papá, puede ser una abuela, no necesariamente es la madre, es con la figura de sostén, es un vínculo de apego. Entonces, el niño si un niño es sostenido de una manera segura, si un niño llora y su llanto es escuchado, sus necesidades son cubiertas, si la figura que cumple la función materna está conectada con este niño, el niño va a tener un vínculo de apego seguro. El apego seguro quiere decir que tiene confianza en que hay adultos, referentes válidos con los que él puede contar si lo necesita. Ahora, supongamos una mamá que está abatida porque su marido la dejó, porque se quedó sin trabajo, o porque está enferma, o porque está en duelo, porque se le murió algún familiar. Una mujer que no puede, o que tiene que volver a trabajar
y tiene que dejar a su niño en la guardería. Tiene que trabajar y nunca ha trabajado o cosas así. O ¿no? lo que sea. Entonces es una madre que puede, o la figura que tenga que cubrir esa función, es una figura que está en un estado de ansiedad, de angustia, de tristeza, de preocupación. Y eso, aunque el bebé ya nació, también lo transmite. Eso lo transmite en la mirada, lo transmite al sostenerlo. No obstante, lo pueda alimentar, lo pueda bañar, lo pueda cuidar, le pueda hablar, pero lo hace como cumpliendo un trabajo. Entonces, cuando de alguna manera la persona que te tiene que sostener es una persona que está ansiosa, triste o llena de miedo, ese estado de ansiedad es como una ansiedad anticipatoria. Entonces es un niño que tiene un estado de apego inseguro. Cuando uno tiene esos estados de apegos inseguros, porque le toca a una madre ansiosa o le toca a una madre que se le murió su papá, su mamá, su marido, que hubo alguna catástrofe determinada en la familia y está en duelo. Entonces ahí tenemos una madre que está en un estado depresivo. Entonces también se genera un apego depresivo. Entonces lo que sucede entonces es que hay un apego inseguro. Este apego inseguro uno siempre lo busca porque quien le tuvo que haber dado todo en un primer momento de la vida, por X causa no lo pudo hacer. Entonces luego viene una pareja y supongamos que la pareja que viene es un patán, ¿no es cierto? El patán primero te da todo. Claro. Primero te da todo, pero cuando tenemos... Y como comentabas hace 15 años, es encantador o sea, y Claro. caes en las redes porque todo es lindo y hermoso. Exactamente, Cuando pero se entonces quita la máscara. nos encontramos con personas que como han tenido un apego inseguro, son personas inseguras, que tienen una autoestima más baja, porque supongamos que sos el quinto hijo y que le dan toda la prioridad al primero. O sea, por distintas cuestiones, ¿no? Porque también por el ¿Cómo orden... también tiene que ver eso? El orden en el número que de naces. hijo que eres. Exacto, Exactamente. el orden en el que naces. Que siempre han dicho, ¿no? El primero por ser el primero, o el El último por sándwich. el sándwich, ese siempre tiene problemas que he oído, ¿no? Que el del medio a veces. Pero dime una cosa, vamos a ir oído. a una pequeña pausa, pero antes Ay, de sí está irnos re en, bueno en esta pregunta que acaba de hacer Elvira, ¿realmente tiene que haber un detonante o una repercusión por ser el hijo del medio o por ser el último o el primero? No necesariamente tiene que ver con el orden. A veces el primero es rechazado porque vino antes de que la pareja se consolide y entonces ese niño viene con un programa de algún modo de reproche, de recriminación, de que por tu culpa no seguí estudiando, por tu culpa tuve que salir a trabajar y dejé mis estudios. A veces ser el primogénito no siempre tiene Sus ventajas. Digamos que bueno, tomo el primogénito con las ventajas de la primogenitura, de ser el heredero, donde en algunas culturas por la ley de mayorazgo el primero era el heredero. A veces la primera es una mujer y el segundo es un varón, pero en algunas culturas el varón tiene más importancia que la mujer, claro. Entonces aunque es primera está destituida y termina con su autoestima más baja. Entonces Sí, o sea, pero sí tiene que ver tiene que ver. el número, bueno, en el que naces y las condiciones. Las ¿no? condiciones, Claro. ¿cuál es el contexto familiar? Ahí está, Ahí pues te no está. siempre es malo salir a la tercera, ¿ya lo ven? No, los terceros hijos tenemos ventaja, yo soy Ah. tercera. Tenemos la ventaja Yo lo sé. de que muchas cosas se nos dan más fáciles, se nos dan como de manera espontánea, como a mí estar en este programa que se me dio fácil de alguna manera. Ah, bueno, pues entonces vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con más de este tema. Y así que les invito a que nos vean a través de las redes sociales, en el Facebook, a través de nuestra línea de mensajes 981-111-6146 y nos estamos viendo en Mayavisión, en el Face, en Mayavisión Live. Vamos a una pausa y volvemos.
Amigos, soy Mickey Mouse. Bienvenidos al Magic Christmas Show, el más fantástico espectáculo internacional, con payasos, malabaristas, contorsionistas, acróbatas y excéntricas musicales, duendes de fantasía con la magia de la Navidad, presentado por un servidor, Mickey. Viernes 14 de diciembre con 2 funciones, 5:30 y 7:30 de la noche, en el Circo Teatro Renacimiento. Magic Christmas Show te sorprenderá. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros y a todos los que nos están viendo a través de Mayavisión Live. Muchísimas gracias. Vamos a contestar y vamos a darle like en un momento a todos. Y pues bueno, continuando con este buenísimo programa, con este buen tema, pues nos quedamos en la parte de cómo afectaba. Ya comentamos cuando se afecta o no. Les recordamos que el tema es los miedos. Los miedos. ¿No? O ¿Por sea, qué las mujeres se limitan y tienen miedo a soltar, a dejar ir a eso que les está amargando la existencia, eso que les, por miedo a la sociedad, por miedo al que dirán, por miedo a no poder valerse por sí solas? y por miedo dejan de hacer muchas cosas, ¿no? Dejas de viajar a veces o de irte a otro lugar a estudiar algo, de casarte, de divorciarte, o sea... Incluso por también les da miedo hasta cumplir años y envejecer. Sí, hasta por miedo a la... Yo bueno, he llegado a la conclusión que hasta miedo a ser felices, ¿no? O sea, no cambian por miedo y eso te limita y no te deja ser feliz. Bueno, es que a veces ante determinados conflictos que los niños tienen, ante determinada situación que lo desilusionaron o le prometieron y no le cumplieron o que tenía determinada expectativa que por alguna cuestión no se dio, hay chicos o chicas que bajan a una persiana y dicen, a partir de ahora yo no voy a volver a sentir nada por nadie. A partir de ahora no me vuelven a lastimar. No me vuelven a lastimar y me niego a sentir. Entonces, por miedo, hay personas que a temprana edad bajan una cortina y esa cortina es impenetrable. Por miedo a sufrir, no voy a querer, por miedo a sufrir, no me voy a exponer y por miedo me voy a ir limitando de muchísimas cosas. Ahora, el miedo a sufrir... Elenita, eso tiene que ver, por ejemplo, cuando uno cree que te vuelves más analítica, más escéptica, más cuidadosa en ese tipo en otra relación. ¿Eso es independiente o es parte de ese mismo miedo? No, puede ser parte del mismo. A ver, a veces el miedo es tan grande que entonces evitas vincularte con gente y ahí se generaría el miedo al compromiso. O sea, hay personas que tienen el miedo al compromiso, no me comprometo por si alguien me deja. No lo quiero vivir, no importa, porque no quiero Porque sufrir. el miedo a perder algo que no tengo es tan grande que prefiero no tenerlo para no perderlo. Pero ¿saben qué? Eso es triste, oigan, porque dejas de vivir, dejas de o sea, de todavía, sentir. porque qué angustia, ¿no? Y qué ironía, no, todavía no lo tienes y ya estás sufriendo por si Ya lo lo vas negaste. a perder. Claro, por si ya- vas ya dices, Ahora, yo creo que esa parte es un poquito diferente a cuando no aceptas a cualquier patán, digo, vamos a generalizarlos, y te vas de manera cuidadosa quitando, eliminando estas características que no me funcionaron en su momento con el otro caso. Entonces, o uno ya sabe lo que quiere y lo que no quiere, entonces ¿es parte de ese miedo o es que es otra cosa? Pero bueno, hay una cuestión donde, de acuerdo a cómo esté tu autoestima de elevada o de baja, vos vas a tener más posibilidades de elegir o no. O sea, es como ir de compras. Hay personas que van de compras y compran saldos. Hay personas que van de compras y compran lo que les gusta. A veces emocionalmente, como somos grandes, como fracasamos, como nos fue mal o como sufrimos determinadas cosas que hicieron que tengamos una autoestima baja, entonces nos ponemos en mesa de saldos. Cuando estamos en mesa de saldos y somos personas inseguras, desvalorizadas, que tenemos temor a no poder alcanzarlo,
entonces directamente nos conformamos con lo que viene, Con lo que, o sea, te aparece. con lo que uno Juntando, encuentra. digamos, en el mismo tema de las compras, ¿no? A veces vas a comprar lo que sabes que quieres comprar, o a veces vas a ver qué hay y compras lo que hay. Exactamente. Que ese ya es, o sea... Ya, claro, tú lo acabas de decir. Tienes es bien específico y bien claro Sí, lo que voy y le quieres. compro Quiero un y voy- zapato rojo, rojo, tacón, exacto. o sea, sí. Entonces, pues voy de a ver compras qué, a ver a qué. gastar. Y agarré esto Pero porque si estaba fuiste a buscar barato. esos zapatos de tacón rojo y no encontraste los... Pero hubieron unos cafés. Pero había unos cafés que Pero no tenían, estaban que ni buenísimo el tacón, precio. pero estaban económicos, te los quedás. Y tal vez te pasa que cuando vas a bailar a las 12 de la noche, en Argentina los bailes empiezan tarde, a las 12 de la noche uno elige, a las 4 de la mañana te llevas lo que encontrás, Lo que dejaron las otras. lo que dejaron. Las ganonas. Oye, Y eso Melenita, también pasa con las edades. Hasta determinada edad, si una está chavita, es más fácil que te presten atención. Si ya tenés 35 años y estás divorciada, es difícil encontrar un hombre de tu edad. No, pero también eres presa fácil cuando Claro. eres divorciada. No, yo creo que hay otra cosa. Cuando estás chica, no sabes qué quieres y qué no quieres. Y cuando ya estás, muchas veces, después de los 30, incluso si ya estás divorciada, ya sabes que muchas veces, no digo en general, pero muchas veces ya sabes qué quieres y qué no quieres. Por eso. Y puedes elegir mejor. Claro, eso es Todo algo que yo te depende. digo. Pero se te tiene que presentar aquello, porque claro. también depende... Siempre y cuando no te gane el miedo. Siempre y cuando no te gane el miedo de Yo ese creo, último que, tren. yo creo que eso pasa, Elenita, porque, por ejemplo, cuando lo que acaba de decir Elvira, cuando tú tienes ya cierta edad y te eres divorciada o bueno, X, sabes lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, te pueden ofrecer varios tipos de pasteles y tú dices, no quiero esto, no me interesa. Entonces, hasta que yo encuentre el pastel adecuado, entonces me lo voy a comer. Hay quien no tiene hambre, pero su boca quiere comer, ¿no? Entonces eso pasa y acepta o se conforma con lo que se le presenta. O hay los 3 pastelitos y cree que no van a haber más y dice, no, yo mejor agarro esto, no vaya a ser que después ya no haya el pastel, no haya ningún pastel. Y me quede no solo con el que quiero, o sea, me quede sin el que quiero y sin ninguno, ¿no? Claro, y a veces está la mirada de los otros. Y la mirada de los otros a veces nos condenan y nos dicen, Claro. ¿cómo no estás en pareja? ¿Cómo todavía no tenés hijos? ¿Cómo todavía estás soltera? Y este cómo de los demás te va presionando a ponerte en pareja para demostrarle a la sociedad que vos también te podés casar, que Claro. también podés encontrar un Y novio. eso es muy fuerte. Y eso es muy Eso fuerte. es muy fuerte y en lugares tan chicos como por ejemplo Campeche, ¿no? Ya llegaste, gracias a Dios ya la edad ha sido recorrida, no más allá, pero yo me acuerdo, 20 y tantos, o sea, ¿y no te piensas casar? O sea, ¿qué pasó con el reloj biológico? Entonces empiezan a las muchachitas muy jovencitas a presionar con el... Ya me estoy A quedando las sola. jovencitas y a las que no están tan jovencitas y que Claro. ya van por la segunda vuelta y que pues no encuentran todavía el pedazo de pastel que se quieren comer, creen que ya uno... pero no, todavía hay tiempo de que nos traigan más pastel. No hay que tener el miedo. No hay que tener ese miedo, a ni encontrar lo la que uno ansiedad, quiere. ni la desesperación. Entonces, Claro, a veces la ansiedad por encontrar a alguien nos lleva a quedarnos con lo primero que encontramos. Puede ser un patán. Y puede ser un patán. Y otro tema que también hay que tener en cuenta es el de la dependencia emocional. Hay personas que son dependientes emocionales, que se sienten... o dependientes económicos también. Bueno, la dependencia económica es más clara, pero también hay dependencia emocional cuando hay dependencia económica. Porque si hay dependencia económica y emocional, si tenés dependencia económica de un hombre generoso que te da todo, no hay conflicto. Pero si tenés dependencia económica de una persona que de algún modo te da el dinero cobra. con cuentagotas, que te pide cosas a cambio, que te somete de alguna manera, tu autoestima se va horadando. Pero además está la cuestión de dependencia emocional, porque una cree que va a venir alguien, como este cuento que nos vendieron, que viene el príncipe azul, te da un beso y somos felices para siempre. Claro. Viene en su caballo. Pero la realidad es que a veces uno compra una ilusión y apenas está dentro, apenas está casada, a veces ya tenés hijos y te diste cuenta de que te equivocaste, pero estás en una situación de vulnerabilidad o de codependencia.
Si te encontrás un patán, el patán en un primer momento te va a dar el mundo, te va a dar todo. Y como te conoce, te va a dar aquello que tu niña necesitaba para sentirse completa. Lo que hace que una persona sea dependiente emocional tiene que ver con una sensación de desamparo y de desprotección. Entonces, el sentimiento es que va a venir alguien, o bien una pareja, una amiga o un amigo, un X, y ese X va a ser todo. Entonces tenés una única amiga, una única pareja, un único todo. Y ese todo a veces se nos va y nos quedamos sin nada. Entonces, también hay debilidad porque se dejan deslumbrar, se deslumbran por lo primero que ven que les Y porque pasa. creen que hay alguien que les va a dar absolutamente todo. Cuando uno tiene un sentimiento, una primera emoción de vacío interior, crees que va a venir alguien y te lo va a llenar. Y sin darse cuenta que es uno el que tiene que darse la felicidad, no depende del otro. Exactamente, pero ilusoriamente, es como una droga. Ilusoriamente, en el primer momento que vos la consumís, la droga te da la mayor felicidad. Después viene el bajón y tenés que seguir consumiendo. Con las personas es lo mismo. Primero te dan el dulce, te miman, te acompañan, están presentes. Después empiezan las pequeñas desilusiones. A veces estas desilusiones vienen junto con algún tipo de amenaza, con algún tipo de humillación, de que te van denigrando y te van ahora dando la autoestima. Pero lo primero es que vos sos una persona que tenés un gran vacío interior y que tenés la ilusión de que alguien te lo llene. Y ahora, llegas a ese punto en el que te casas porque tuviste la insistencia a tu alrededor de que te estás quedando... Que te cayó el ramo en la boda de la amiga. Exacto, y lo peleas, ¿no? Y lo peleas. Y te casas con el primero, te resulta un patán. Y después de un tiempo dices, no solo no soy feliz, soy infeliz. Y entonces el miedo al qué dirán, y todavía se da que muchas mamás, pero ¿cómo no te puedes divorciar? Vas a cruz ser que tú decidiste divorciada, ¿no? cargar, de verdad, abuelitas, y de verdad, mamá. Eso es terrible. La cruz Entonces, que te ¿cómo quitar ese miedo? Pero además es un miedo enorme porque llevas el miedo de quedarte sola, luego ya no estás sola, pero entonces el miedo otra vez. Pero hay un tema más, porque si vos estás cargando una cruz, porque en la familia hay que cargar una cruz y todas cargan una cruz, si vos decidís no cargarla, vos estás cortando la fidelidad al clan. Y si vos cortás la fidelidad al clan, el castigo es la exclusión, es no pertenecer. Claro, también te va a ir mal. También vas a sufrir otro tipo de cosas, Es de lo que, consecuencias. Exactamente. es lo que piensas. Que así No, va a ser. No, va a ser. es así, es así. Si tu En el madre, tu momento- abuela y todas las mujeres... Hay árboles donde no existen los divorcios. Claro, pero yo creo. Mira, en Argentina, cuando yo hago las ceremonias de Reorixis y me cuentan que la mamá o la abuelita tuvieron cuernos, o sea, sufrieron los cuernos de los maridos con 1, 2, 3, 4 mujeres, todas las consultantes divorcian a sus abuelas. Todas sin excepción. En Campeche lo más que conseguí es que una consultante mande a su abuelito a trabajar a otra ciudad y que vuelva los fines de semana. Es cierto. Es cierto, es Ay, cierto. Dios, ¿ya porque el ves? divorcio está prohibido en algunas familias tradicionales, ¿no? Sí, no lo que- digo en Campeche. Sí, lo que pasa es que Campeche es un lugar muy pequeño en donde están más arraigadas ciertas costumbres. Entonces, sí, el divorcio puede ser mal visto todavía en muchas familias. Claro. Y hay que tener mucho valor. Mal visto. Sí, Bon, sí está todavía. Y no estoy hablando de 2, 3 personas o algunos conocidos tuyos. No, yo habría hablo en que saber, general. sí, antes de verlo mal o de ser mal vista, tendrían que saber cuál fue el motivo que las orilló o los orilló. Sí, a pero estamos tomar esa hablando de decisión. que de Pero todas maneras no les hablo cuesta mal, no trabajo. hablo mal visto desde tus pares, hablo Claro. mal visto desde tu abuela, desde tu madre, desde los mayores. Exacto. A ellos no les va a parecer porque no es la O costumbre. sea, no es lo ideal. Ninguna mamá quiere casar a sus hijas ni con la idea de que más adelante se vaya a divorciar. Pero bueno, es parte de, y a veces es muchísimo mejor. El otro día platicaba... Pero eso viene con una historia, y no de vida, sino de desarrollo Secuelas. social. Desarrollo social. Hoy, yo, por ejemplo,
yo ya como madre, a mí no me importa si mis hijas no funcionan y se van a divorciar. Yo no voy a decirles jamás no lo hagas. Yo ahorita. Pero a mi mamá le costó trabajo y, o sea, mi mamá nunca se divorció, mis abuelos nunca y sé que, pues en mi caso, pues bueno, mi papá era terrible, ¿verdad? Eso dicen. Eso dicen. Y uno, antes te quedabas aguantando, no te divorciabas. Y los papás lo veían mal, o sea, era difícil llegar a un divorcio. Hoy ya es diferente, ¿no? Ya ciertas mamás podemos pensar que el día de mañana si no funciona, pues así adelante, ¿no? Pero en comunidades tan pequeñas todavía no se logra romper con eso. Es de lo que hablamos, o sea, y bueno, aquí hay una experiencia todavía muy fuerte, como dice que en Argentina, bueno, cuando haces ese trabajo te vas a romper con ese miedo, a las abuelas las divorcias en el trabajo que haces psicológico, ¿no? Pero aquí, lo más que logro es que mandan al abuelo fuera, ¿no? Para que no lo vean. Pero no pueden ver todavía un divorcio como parte de la vida. Entonces, Por miedos. en este caso, deshacerte de un patán a veces también tiene que ver con un trabajo que tienes que hacer dentro de tu familia para que te acompañen en este divorcio. Porque a veces, si tenés un hombre que te maltrata, que va horadando tu autoestima, pero tu familia está de su lado, te es más difícil porque estás en un estado de mayor vulnerabilidad. Pero ahí en esa parte, normalmente eso pasa en los casos, ¿no? Pero uno tiene que estar consciente de que la que tiene puestos esos zapatos es uno. Claro. Entonces, solamente uno sabe lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy esto, y entonces si finalmente tú apoyas la a familia otra parte, pesa mucho. Sí, entiendo que sí, que es algo que pesa la opinión, y si no tienes el apoyo de tu familia, pues ha de ser muchísimo más claro. terrible y más difícil. Pero si estoy convencida de que esto me está haciendo daño, que me está lastimando, ni modo. Va a tener que llegar el momento en que la familia que se está poniendo en contra lo tiene que aceptar porque están viendo que me estoy liberando. Claro, por supuesto. Pero eso es cuando a no veces- tienes miedos. Pero cuando tú tienes ciertos miedos, es cuando tienes que ir a buscar ayuda para romper con esos miedos, porque no son fáciles romper. Y luego hay otras cosas. ¿No? A veces uno va a buscar ayuda pensando en que le van a encontrar la solución, ya sea la terapia, el taller de parejas, el retiro, lo que sea, la vacación, todo. Y creen que a través de esos ejercicios que se hacen, finalmente va a haber una reconciliación. Y cuando te dice la psicóloga o la persona que te está tratando y que te está atendiendo, te dice, ya no tiene nada que hacer aquí, o sea, no hay vuelta atrás. Muchas personas les cuesta trabajo aceptar eso, entonces dicen, era re mala la psicóloga, no funcionó y no trabajó. Pero por lo mismo que estamos diciendo, Claro, no pero cuando pueden lo aceptas- romper con todo ese pasado, todo Esa carga. esa carga por miedo. Claro, y a veces tenés que armarte. A veces la posibilidad de liberarte de una pareja disfuncional tiene un precio. Primero, por las amenazas que hay respecto a someterte económicamente si tenés Claro, hijos. por parte del patán. Que te quito ¿No? los hijos, que no los Eso. veo, que no te doy dinero. Bueno, muchísimas amenazas. Después, si tenés una situación de dependencia económica, también hay una complicación. ¿Y qué pasa, Elenita, cuando le dices, pues toma tu dinero, toma tus hijos y toma tu gato también? Y entonces te muestras liberada. Pero esa Ahí es una te persona libera- que no ahí tiene miedo. No tenés miedo ni Claro. tienes una autoestima Y aquí lo que alta. estamos Señora, hablando de la devuélvale gente- hasta el gato. Vamos a hacer estamos una hablando de pequeña los que pausa tienen miedo. y vamos a regresar porque ahora ya hablamos de todo lo que genera el miedo. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Ahora, yo quisiera saber si sirve de algo el miedo. Pero vamos a una pequeña, muy breve, por favor, pausa y volvemos. That's something it would leave me.
Gran Expo Bazar Navideña en Campeche. Asiste a nuestra cuarta edición este sábado 15 y domingo 16 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche en el Salón Estelar. Gran Expo Bazar Navideña en Campeche. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y antes de ir a la pausa nos quedamos en todo lo que genera el miedo, todo lo que limita esa emoción. Esa es una emoción del miedo, ¿no? Temor a liberarse, temor a enfrentarse a la sociedad, temor al cambio, temor a soltar eso que me está haciendo daño. Pero, ¿sirve de algo en algún momento ese miedo? El miedo te sirve como un estado de alerta. Después hay que ver si uno puede salirse del miedo. Lo único que sirve para salir del miedo es enfrentarlo. Es hacerlo como puedas, pero hacelo. O sea, hacelo con las patitas temblando, como sea. No hay manera de que el miedo desaparezca si uno no lo enfrenta. Ni tomando medicina contra el miedo. O sea, por jarabe ejemplo, contra La medicina, las benzodiazepinas te combaten el estado de ansiedad, donde ahí, digamos, el miedo fisiológico te genera una sensación de taquicardia y tal vez te altera la respiración. Cuando tenés un estado de ansiedad, digamos, ahí tenés una mente que te tiene así como dando vueltas sobre el mismo tema. Tu cuerpo responde fisiológicamente ante determinados estímulos, con taquicardia, con sudoración, con sudor en las manos, con una opresión en el pecho. Muchas veces la gente entra en estado de angustia. Ahí sí se recomienda la medicación para bajar el nivel de angustia. Pero lo que hay que lograr es que la persona pueda parar sus pensamientos. Las personas ansiosas, la ansiedad tiene que ver con un temor que vos sentís que no vas a poder enfrentar. Hay una idea de que el obstáculo que vos tenés que atravesar es mayor que tu capacidad de lograrlo. Ahora, pero sí se necesita de ir abriéndole y llevándole al caminito a la persona de cómo salir de ese miedo. Por ejemplo, ¿puedo comentar algo hablando de eso? Por ejemplo, una mujer que tiene mucho miedo a mandar al diablo al marido porque tiene miedo a quedarse sola, o sea, la manera de empezar a enfrentarlo es, tengo miedo de estar sola, pues voy a ir sola, voy a comer sola, voy a ir al cine sola, o sea, y enfrentar el hecho de salir sola. ¿Eso ayuda? Eso ayuda, lo que más ayuda es tener una red de sostén. Es decir, lo que más ayuda es tener amigos, es tener con quién contar. Una red de sostén es tener amigos, Tener una familia que te tener apoye. una familia que te apoye, Claro. tener actividades recreativas donde vos puedas conocer gente, porque hay mujeres que se han casado o no se han casado, que han tenido hijos, que se dedicaron a trabajar y a cuidar a sus hijos, no tienen espacios sociales de recreación. Hay Son mucha importantes. gente que tiene un amigo o dos amigos, hay gente que es muy tímida. Las personas tímidas se les dificulta mucho conocer gente porque no salen. Entonces, como no salen, se terminan quedando encerradas adentro de casa. O sea, que es importante tener amigos. Es importante tener Para amigos. ese tipo de cosas más a mi favor. Claro, es muy importante tener O amigos. sea, no solo una familia que te apoye, sino el hecho de que tengas amigos y amigas que... Tener una vida social, hacer actividades recreativas, tener actividades de esparcimiento, porque ¿cuáles son los lugares donde uno conoce amigos? Normalmente uno conoce amigos en el colegio, en la preparatoria, en la universidad o en el trabajo. Pero la mujer que trabaja y sale del trabajo y se va directo a su casa, muchas veces no tiene amigos, no tiene con quién interactuar. Y si te casaste cuando saliste de la prepa o ya tuviste hijos de jovencita, el momento de tener amigos Ya pasó. ya pasó. Claro. ¿Y cómo haces a los 40 años, 50 años para empezar a amigos. tener nuevos Y amigos? que además ya da un poco de flojera, ¿no? Entonces es peor.
Ya no Entonces, es igual. en un plano, sí está bueno empezar a hacer cosas sola, pero para hacer cosas sola, lo ideal es hacer cosas sola para encontrar amigas o compañeras de camino con quien compartir esas cosas. Porque es que, como decías, que hay que enfrentar los miedos. O sea, yo sí recuerdo que yo no soy miedosa, pero las alturas sí me dan miedo. Y entonces, alguna vez que fui de vacaciones me tiré en el parachute. Ay, me encantó. Pero jamás me voy a tirar de un paracaídas, por decirlo. Pero además luego terminas agarrando... Bueno, el miedo a las alturas, desde la decodificación, tiene que ver con un miedo a caer. Y la teoría es que alguien arriba en tu árbol tuvo mucho y lo perdió. Entonces estamos hablando de pérdidas económicas, gente que tuvo mucho dinero y lo perdió, ya sea porque lo dilapidó en juegos, porque se lo gastó en mujeres, porque lo estafaron, Por lo que sea, lo por lo perdió. que sea que han perdido una posición. Tiene que ver con la pérdida de dinero y con la pérdida de estatus, el temor a caer y a las alturas. Me estoy enterando. ¿Qué tal? Pero bueno, pero luego además esos temores se van haciendo, digo, no sé si ya es cuando hay un proceso y los enfrentas, pues ya hasta los disfrutas. Cuando lo superas. ¿Sí? Pues, sí. Sí, O sea, a sí, mí sí. me daba mucho miedo estar sola porque siempre he estado acostumbrada a estar rodeada de gente y todo. Pero hoy en día disfruto estar sola. Porque te sientes Claro. bien contigo. Los niños aprenden a estar solos en compañía de sus madres. Un niño aprende a estar solo cuando aprende a jugar solo y tú estás cerca. Y nada más no me voy al cine sola, ni viajo sola, porque a mí me gusta platicar y entonces capaz que yo agarre a la lado y De al diga lado. yo, arrímese para acá. pero digo, no es algo que... Bueno, Marie-France Irigoyen en Las Nuevas Soledades habla de justamente de los viajes iniciáticos y todas las ventajas que tiene el viajero solitario. Cuando empezás a viajar sola y compartís excursiones, compartís determinado tipo de paseos, siempre que ven una mujer sola, vas a encontrar parejas que te van a incluir y te van a sumar a estar con ellos. Vas a encontrar grupos de mujeres que te van a ver sola y te van a decir, vení, sentate a comer con nosotros. Vas a encontrar grupos de madres e hijas que también te van a incluir. Entonces vas abierta a lo que el mundo te depara. Simplemente es confiar, conoces mucha gente viajando sola. Hazlo, Ivonne. Ay, ya, qué el próximo rápido. fin de semana, si no Eso me ven sí. por acá, es que agarré vuelo. Bueno, si Ándale. llegas a Argentina estás invitada. Ay, muchísimas Y tan bonito gracias. que es Argentina. Nos queda tiempo. Ahora, ¿qué pasaría o qué ocurriría si la humanidad no tuviera miedo? Pues viviría muy feliz. ¿Crees? Claro, el miedo a estar solo tiene que ver con la idea de que sola estás desamparada, de que sola te puede pasar algo, porque si vos sos niña o niño y estar solo en la soledad equivale a muerte, porque el niño, el humano, es muy dependiente, el niño necesita que lo abriguen, que le cambien los pañales, que le den de comer, que lo apapachen. Entonces, es esa soledad infantil la que de algún modo te deja en estado de desamparo. Hay personas que conviven con mascotas y no están solas, se sienten perfectamente acompañadas, es Hasta decir, sienten que les contestan. ¿verdad? claro. Hace parte de su familia. O sea, aquí el gran mensaje es, no tengan miedo, luchen por quitarse esos miedos de la manera que sea, ¿no? Exactamente. E incluso en el hecho de las mascotas, el hecho de estar acariciando una mascota te permite un contacto corporal y este contacto calma. El hecho de acariciar un animal, o bueno, preferentemente una persona, ¿no? Pero acariciar un gato Falta te de, va, pues, te va- a la no, o complementario a. Complementario a. Ah, Estar claro. en contacto con una mascota te da calor, te da afecto, te da reciprocidad. De lo que se trata es que los vínculos sean recíprocos. Estamos en una época donde tenemos 4.000 amigos en Facebook y no tenemos a nadie para ir a tomar un café. Es cierto, no son realmente. Por eso también yo he oído mucho que es muy bueno los niños que tengan mascota y así. Claro, y los grandes también. Y los grandes también. Pues Digo, ya ves, y yo, interesante fíjate para- que ya antes de despedirnos quiero comentar, porque leyendo
en esos miedos, mucho tiene que ver más hoy en día las redes sociales. Bueno, son otros miedos, pero Sí, pero finalmente son miedos, son hay miedos. miedos. Digo, y entonces en vez de minimizarlos, los van acrecentando. Elenita, muchísimas gracias por haber venido a compartir una vez más este set con nosotros y estos temas y toda tu experiencia y tus habilidades. Oye, Ivonne, y vamos a comprometernos con el público que cuando regreses, informarles por si quieren sacar alguna cita, porque realmente es muy interesante lo que haces y lo que logras, ¿no? Con tus Talleres, terapias y demás. Entonces, para que avisemos. Muchas gracias. Y podamos... Pero además comentabas que a veces puedes hacer y tener una consulta o una cita en línea. Exactamente, se puede tener una Y cita si en quisieran línea. contactarte en línea, ¿cómo te buscan? elena.mandel@gmail.com. Hay que subirlo a la página. De todas para que maneras, se vea. vamos a compartir esta información en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto pueden preguntar y nosotros aquí le damos la información, la contactan y ya está. Pues feliz viaje, buen Muchísimas viaje gracias. y esperemos que tener un pronto retorno por estas tierras campechanas calurosas, pero bastante también de calor humano, no solamente de calor Muchísima climático, calidad sino humana, de sí, mucha señora. calidad Pues humana, esperamos mucho calor verte humano. muy pronto. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, a ti por acompañarnos, por ayudarnos con toda esta plática tan interesante y tan llena de tanto conocimiento, de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a Así es. ustedes. Y pues bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles de ellas. Recuerden que hay que disfrutar las posadas todo con medida y hay que disfrutar estas Navidades de la mejor manera, más prudente, porque hoy en día la cosa está que trilla. Así que pues nos vemos la próxima semana en punto de las 8. Recuerden que somos ellas, somos únicas y seguimos teniendo el control. Mayavisión presentó